Muy buenos días, soy Humberto Suárez Mota y voy a seguir una serie de charlas en mi Facebook y en todas las redes sociales. El año pasado no, hace 3 años, cuando corrí para la alcaldía de Girardot, parte de mi programa era generar empleo, el cual lo pienso que se puede desarrollar a través de lo que es el turismo, pero para hacerlo tiene que ser en equipo, no de hacer una actividad a nombre de fulano o perecejo, tiene que ser la comunidad en general. El crear empleo implica tomar conciencia de lo que hay que hacer para entonces en equipo entre todos desarrollarlo. Siempre he hablado de una actividad mensual que mantenga a la gente ocupada en cada una de las áreas, y de ahí que nació el nombre de ECO con H, haciendo empresa y construyendo oportunidades. La H de haciendo, la E de empresa, haciendo empresa, y construyendo, CO, construyendo oportunidades. Eso lo hacemos entre todos. He comentado y hablaba de la votación que hubo en contra de la corrupción, ya que es el único camino realmente de lograr controlar lo que viene pasando en Colombia, y dicen, ya no hay solución. La solución existe, pero tiene que venir de parte de la comunidad en general. Ya se ha hablado en todos los medios, en todas las redes, se logró la votación mucho más alta, la más alta de la historia en Colombia. Más sin embargo, ninguno de los políticos, ni los llamados de derecha, ni los llamados de izquierda, ni Petro, ni Duque, ni Uribe, ninguno, absolutamente ninguno, ni aquellos que hablaban en su momento de que combatiéramos la corrupción, se pronunciaron haciendo un llamado a sus supuestos seguidores. ¿Por qué? Porque en el momento que reciben algo de dinero, entonces están montados y realmente no quieren. Se convirtió en un juego que no quieren que pase, pero sí lo hablan y lo tocan, y el colombiano se acostumbró a hablar y quejarse, pero no a actuar. Entonces tenemos que pensar seriamente en qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a mirar que Estados Unidos se tuvo que independizar de Inglaterra, como también la India, que Singapur, cuando se independizó en los 60s y en 1965 comenzó un trabajo en medio de una corrupción total, logró en apenas 60 años o 50 y punta de años estar donde está, a un per cápita de 30 y pico mil de dólares. Se debe a que hubo conciencia y se aplicaron leyes supremamente fuertes en contra de la corrupción. Nosotros tenemos que hacerlo, pero entonces dicen las personas, estamos cansados. Estamos cansados de protestas, de las bombas que se ponen, de que no se puede trabajar, no se puede generar el ingreso, cantidad de cosas que vienen sucediendo. Que la Universidad de Cundinamarca en Girardot requiere de fondos y no los hay, y el gobierno, de una manera equivocada, pretende arreglar los problemas del despilfarro y el robo de dinero subiendo los impuestos. ¡Qué locura! Gravando al anciano, la tercera edad, ¡qué locura! En otras partes del mundo, como economista, veo que los programas y los impuestos bajos ayudan a que las personas tomen conciencia de lo que hay y no eviten pagar impuestos. Con lo que hay en este momento y subiendo los impuestos, se está empujando a las personas a que no paguen impuestos, a que haya esa otra cultura de una economía por debajo de la mesa. Una cultura de no creer en el gobierno, no creer en las administraciones, los que suben a robar. Y es ahí donde tenemos que tomar conciencia. En mi video anterior, de hace cerca de un mes, hablaba de la corrupción y me dicen, pero es que ya no sucedió. Entonces, y no hay tiempo para hacer otras cosas. Sí hay tiempo si tomamos conciencia. Aquellos países que todos se han independizado de sus supuestos reyes o aquellos opresores
han logrado poco a poco llegar hasta donde quieren llegar. Al mismo tiempo que todas las empresas del mundo, todos los países del mundo, hoy buscan todos los mercados y nosotros somos uno de esos mercados que nos hemos convertido en consumidores y no en productores. Y cuando hablo de Girardot, de la alcaldía de Girardot, cuando hablo de cosas internacionales, es porque todas ellas van de la mano. Cuando hablo de la educación, por ejemplo, la Universidad de Cundinamarca, tenemos que ir de la mano con todos esos muchachos para realmente poder desarrollar un proyecto en equipo. Porque si vamos a hacer eco, hacer empresa y construir oportunidades, tiene que haber un equipo. Si vamos a convertirnos en productores de frutas, porque estamos en el medio Magdalena, en Girardot, es puerto, y de ahí podemos recoger toda la fruta del Tolima, de Cundinamarca y del Huila, y de donde llegue a través del río para eventualmente convertirnos en exportadores, pues qué bueno que estamos a la orilla del río, pero para que ello suceda, no ha de convertirse en la empresa de fulano o de perencejo, porque en mis casi 40 años de trabajo comunitario, tanto en Nueva York como en Colombia, veo que lo que más atropella a Colombia es el yoísmo. Nos especializamos en criticar pero no actuar, y yo propongo cosas concretas. Hace 3 años hablaba de hacer empresa, de construir una actividad todos los meses en la ciudad de Girardot para promover el turismo y tenerle un incentivo a la gente que viene de Bogotá y a la gente que pueda venir de otras partes. Pero tenemos que trabajar en equipo con los restaurantes, con los servicios, con la música, con una cantidad de cosas, para que haya un beneficio de todo el mundo y poder dar un servicio óptimo y crear eventualmente una policía de turismo, no solamente en Girardot, sino en Colombia, tal como existió antes de 1980, que teníamos el Ministerio de Turismo. Las ideas que aporto y que escribo en mi Facebook y para las redes sociales, y lo que he venido hablando por muchos años, no de ahora, de procurar el beneficio del mismo colombiano que está en el exterior, en Nueva York, haciendo empresa, así no se tenga un permiso de trabajo. ¿Cómo? Lo expliqué en las universidades, lo he hablado por muchos años, y esto de construir oportunidades en Girardot, desde la campaña que inicié hace 3 años, haciendo eco, de tener una actividad mensual, y ahora proponiendo que vamos a desarrollar, vamos a tomar conciencia con los muchachos para que tengan la oportunidad de la educación. Y si en este momento en Bogotá, que tenemos los visitantes de Bogotá en Girardot los fines de semana, la gente necesita trabajar y que no haya tanta huelga para que no haya tanta dificultad, vamos a tener que trabajar de la mano. ¿Cómo? Tomando conciencia de que el robo y la corrupción no nos están llevando a ninguna parte, porque los beneficiados son unos muy poquitos, mientras cada una de las comunidades falla y se destruye. Alguien me decía, es que si el mismo sistema lo obliga a uno, porque si no hay comida en la casa hay que hacerlo. Otros decían dentro de lo que escriben en las redes, bueno, si a mí me dan la oportunidad lo hago, pero si nosotros cada uno tomamos conciencia de lo que hay que hacer, lo que mencioné en mi video anterior y lo que mencionaba hace 3 años y lo que siempre he mencionado, si tomamos conciencia, que es lo más importante, no vamos a permitir que una campaña supere los 50 millones de pesos. ¿Por qué? Porque campañas de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 millones de pesos quieren decir que esa persona lo que quiere subir es a robar, no va a producir programas y tiene que sacar ese dinero que está invirtiendo y tiene que darle oportunidades a todos aquellos, o a esa mafia capital o mafia de los capitales que quieren controlar cada una de las municipalidades. Entonces el candidato que no esté claro con sus finanzas, que no muestre de dónde vienen sus fondos, que muestre gastos excesivos, como lo han hecho de supuestamente los mercados a través de la alcaldía, escoger el mismo dinero de la alcaldía para entonces dar mercados y pretender comprar las personas de esa manera, es un absurdo. O ir a echarle combustible a las motos, o echarle combustible a los carros para comprar los votos, engañando a las personas, pues a cambio
de ese llamado TLC, tamales, ladrillos y cemento, no es que se va a lograr la diferencia, es tomando conciencia. Vamos a tomar conciencia y no vamos a permitir, vamos a quejarnos, vamos a convertirnos en veedores de todo lo que sucede alrededor. Que se está haciendo una construcción y entonces corrieron parte del edificio para robarse parte de la acera o el andén. No, vamos a denunciar y no vamos a permitir lo que eso suceda. No vamos a permitir que la contratación se dé a ojo cerrado o que cuando salga ya está otorgada. No vamos a permitir un poco de cosas. Entonces, si ellos, quienes están en el gobierno, en el Senado, promulgan una ley para subir los impuestos, pues entonces vamos a trabajar de la mano con todos los negocios, con la comunidad, con el campesino, para lograr que eventualmente se hagan esos ajustes y que no pretendan seguir ese del Falco única y exclusivamente incrementando. Y si no, vamos a traer ideas de todos los muchachos, todos los universitarios, para realmente controlar la corrupción hasta que eventualmente se aplique, que el gobierno, el presidente, tiene la posibilidad de que mediante decreto aplicar lo que la gente, por aquello que la gente ya votó y se obtuvo más de 12 millones de votos. Entonces es muy importante que entre para que quien entre a robar salga castigado, y si todos somos veedores vamos a trabajar de la mano para que se den aquellos negocios. Cuando estamos hablando de la exportación, he ido a los mercados internacionales de muchas partes y dentro de ellos está lo que es fresh food o fruta fresca o fresh goods o productos frescos, algunos de los que consumen los mismos judíos porque no tienen, si tienen cero químicos, aquellos que tienen químicos entonces es mínimo porque solamente se utilizó en algunas fumigaciones, pero si vamos a hablar de productos tal como el espárrago y los vegetales, pues aquellos si van sin ninguna fumigación, si no han tenido ninguna fumigación, tienen un mercado con unos valores extras. Eso habría de verse dentro del desarrollo y estudio de un mercado donde vamos a ver hacia dónde se van a llevar. Vi en una ocasión el reporte de Paraguay, sí, con cerca de 200 millones de dólares en naranjas. Cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de exportaciones, cuando me pidieron ayuda para la piña, para sacarla de Valle Restrepo, hubo cantidad de obstáculos porque a nivel de gobierno ciertos sectores son privados y no se le da la cabida al campesino. Entonces vamos a trabajar con el campesino porque he visto productos en otras partes del país donde vemos que inclusive mujeres han logrado sacar unos productos increíbles como en ají picante y otros productos que serían exportables, pero tendríamos que hablar entonces de cómo vamos a llegar a esos mercados internacionales, cómo vamos a abastecer la despensa de Bogotá y cómo vamos a abastecer la despensa doméstica en el mismo Girardot, cómo vamos a tener una actividad mensual y cuáles van a ser las actividades mensuales para que se genere una oportunidad para todos inmediatamente y cómo vamos a ayudar entonces a la Universidad de Cundinamarca para que los muchachos se puedan educar, porque la educación es la base del cambio. Cuando buscamos que se dé solamente a nivel de 2 años, que no sea la universidad completa de 4 años, que no haya especialización o que eso sea limitado para unos pocos, como sucede cuando envían la gente a los consulados, pero son los amigos del presidente o los familiares del presidente, pero la oportunidad para el pueblo no la hay. Entonces vamos a luchar por ello, pero es un trabajo en equipo. Estamos hablando de Girardot, estamos hablando de Facebook, mi Facebook, Humberto Suárez Mota, y las redes de lo que vamos a publicar de Humberto Suárez Mota hacia la comunidad, de mis ideas, lo que he venido desarrollando por años, por décadas, cómo hacer empresa y crear oportunidades aún si se carece de un permiso de trabajo, hablando de los Estados Unidos, o estando en Girardot, cómo vamos a hacer de Girardot una ciudad que mantenga y atraiga el turismo para desarrollar una economía tal como se ve de pronto en New Orleans. New Orleans tiene más de 5 millones de visitantes al año, turistas,
nosotros pudiéramos, al estar a la orilla del Magdalena, siendo puerto, estando en un centro muy interesante, teniendo muchas cosas que mostrar en nuestro alrededor, pudiendo trabajar en equipo con todos los hoteles, podemos hacer de Girardot una ciudad pujante en turismo, donde se reciba con cariño y se aprenda a tratar al turista, no que por el hecho de verlo turista, el producto que vale 3.000 pesos se lo subimos en 5, o llega la cantidad de vehículos que se parquean alrededor del parque y cada uno trae dentro del carro un poco de mercancía, trago y de toda cuanta cosa pueden vender, y la ciudad nunca se beneficia. Tenemos que trabajar en equipo para evitar eso, o cuando tenemos los caballistas, aparecen, como lo he denunciado en mi página web y a través de las redes, le dan una manilla, dice que 20.000, que 25.000, que 30.000 pesos, y cuando vamos a ver que no hay un número consecutivo, que no hay a quien seguir, que nadie reporta, entonces simplemente se abren camino, porque es un acto clandestino. Todo aquello que veamos clandestino, todo aquello que veamos corrupto, vamos a crear nuestro propio sistema de seguridad para que los mismos proyectos que salgan, los proyectos que se estudien, los dineros que se van a manejar, sean públicos y haya claridad en todo. No vamos a permitir bajo ningún punto de vista que vayan a haber candidaturas que superen los 50 millones de pesos, porque nosotros, el pueblo, somos los que vamos a pagar aquello. Y vamos a procurar entonces trabajar de la mano con todos los negocios para lograr llevar un mensaje al gobierno, porque si no es cierto que no somos capaces de crear huelgas para obligar al país que haga algo al respecto, o van a combatir a nuestra gente con bombas, o se va a crear disturbios, o se va a crear un paro total que lo que trae es repercusión hacia los mismos negocios y trae entonces menos ingresos, no estaríamos haciendo lo correcto. Las armas no es la respuesta, pero tampoco que suban a crear lo que se ve y se hace cuando comienzan los mismos grupos que entraron y los que habían trabajando de la mano para decir vamos a construir una escuela, y entonces construyen una escuela para 7 años y a los 7 años si se está derrumbando hay que volverla a construir porque hay que seguir robando al gobierno. Tenemos que tomar conciencia que una persona, un congresista, tenga 3, 4 guardaespaldas, 3, 4 carros, que tenga una cantidad de gastos, no se necesita. Hemos visto en un Suiza que no es necesario. Entonces vamos a mirar el mundo entero, vamos a bajarnos de ese mundo gigante, vamos a aterrizar, y nosotros en Girardot vamos a trabajar de la mano, vamos a hacer eco, a hacer empresa, construir oportunidades. Las ideas que siempre he sembrado, desde hace 30 años vengo hablando y se ha generado mucho empleo, lo generé en Estados Unidos, voy a publicar también en mi página lo que se hizo, los artículos que se publicaron en los periódicos de que sí fue efectivo de hacer empresa y construir oportunidades, aún careciendo de un permiso de trabajo. Ahora les digo, como lo dije, lo escribí, lo publiqué en Vanguardia Girardoteña hace 3 años, cuando se hacía política para la alcaldía, que habremos de hacer de Girardot una ciudad pujante, que vamos a hacer una actividad mensual, que vamos a trabajar en equipo y vamos a convertirnos en veedores. No vamos a permitir la corrupción, así todavía no haya esa ley por la cual todos votamos no haya sido aprobada. Vamos a trabajar en equipo, vamos a hacer eco. Vamos a crear el grupo de amigos de Humberto Suárez Mota y vamos a distribuirlo no solo en mi Facebook, sino a través de las redes, porque vamos a combatir la corrupción, vamos a generar empleo, vamos a hacer empresa y construir oportunidades, y vamos a trabajar de la mano para dejar de ser consumidores y convertirnos en fabricantes y exportadores. Tenemos mucho que producir, mucho que exportar. Singapur, siendo apenas un pequeño país, logró desde 1967 con un per cápita de $300 mensuales a llegar hoy día en el año 2018 a tener un per cápita de $35.000. ¿Lo podemos hacer nosotros? Claro que sí. Colombia cuenta con gente muy capaz, muy profesional, pero tenemos que ser capaces de controlar la corrupción, tenemos que ser capaces de trabajar de la mano y tenemos que sacar a Girardot de la mano.
adelante. Seguiremos a través de mis ideas de ECO, haciendo empresa, construyendo oportunidades, con Humberto Suárez Mota en Facebook y las redes. Muchas gracias. Hasta la próxima.